Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de dónde estéis siguiendo y a la hora que estéis siguiendo. Como ya sabéis, bueno, pues ahora me voy a dedicar a leer pues esos artículos que bien os referí. En el día de hoy voy a hablar de cómo es exactamente la crianza con familiares narcisistas y cómo afecta de alguna manera a sus hijos. Junto con esto hablaremos de cuáles son esos rasgos característicos de esos padres narcisistas y cómo es realmente esa crianza dentro de una familia desestructurada por uno de esos progenitores. Pero espero que esto de alguna manera os pueda servir. No se trata nada más que de lecturas, o sea que puedo hacer alguna acotación, algún comentario anexo a lo que es la lectura en sí, pero que sepáis que esto está extraído de unos artículos que voy leyendo y que sabéis que es mi hobby favorito. Comenzamos. La crianza de un hijo de un progenitor narcisista tiene un impacto en cómo los niños crecen, ganan y educan su sensación de autoeficiencia ante los distintos desafíos que se van encontrando. Pero, ¿qué ocurre con los hijos que reciben una crianza narcisista? Cada crianza, evidentemente, es un mundo. Y todos los padres tienen derecho a decidir cómo educan a sus hijos, siempre desde el amor y el respeto, por supuesto. Sin embargo, también es conveniente saber que hay ciertos tipos de crianzas que pueden tener un impacto muy negativo en el desarrollo de los más pequeños. Uno de ellos es precisamente la crianza narcisista. El concepto, que también puede entenderse como apego narcisista, alude a una forma de criar y educar marcada por las particularidades del trastorno narcisista de la personalidad. Te contamos cómo son los padres narcisistas, el impacto de su crianza en sus hijos y qué puede hacer esto para evitar que esta crianza les perjudique. ¿Cómo son exactamente los padres narcisistas? Recordemos que el trastorno narcisista de la personalidad, según el DSM-5, se caracteriza por un patrón dominante de grandeza. En la fantasía o en el comportamiento nos da lo mismo. Es la necesidad de admiración y falta de empatía que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y se presenta en diversos contextos. Dicha personalidad se manifiesta con sentimientos de grandeza y prepotencia, por ejemplo, exagerar los logros y los talentos. Estar absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado. Creer que uno es especial y único. Es la necesidad excesiva de admiración. Es mostrar un sentimiento de privilegio, es decir, expectativas no razonables de tratamiento especialmente favorable o de cumplimiento automático de sus expectativas. Explorar las relaciones interpersonales para aprovecharse de los demás. En cuanto a la falta de empatía, es la envidia a los demás o creer que estos sienten envidia de uno mismo. Comportamientos o actitudes arrogantes de superioridad. Pero, ¿cómo es exactamente esa crianza narcisista? Esta se define como aquella que los padres con narcisismo aplican a sus hijos con conductas propias de su trastorno de la personalidad. Así, los padres que sufren un trastorno de personalidad narcisista pueden mostrar una serie de particularidades que afectan directamente a la crianza y desarrollo de sus hijos. Por ejemplo,
problemas para sintonizar emocionalmente con sus hijos. Al carecer de empatía, no pueden ponerse en su lugar, lo que dificulta que satisfagan sus necesidades emocionales. Pueden anteponer sus necesidades a las de sus hijos debido a su egoísmo y a su egocentrismo. Son posesivos, les cuesta mucho soltar a los hijos para que se desarrollen autónomamente con naturalidad. Manipulan emocionalmente a sus hijos para que les haga caso. Pero, ¿y cuáles son exactamente los efectos de esa crianza narcisista en esos hijos? La crianza de los hijos juega un papel fundamental en su desarrollo físico y, como no, psicológico. En relación a ello, una investigación de Betancourt y de Andrade, hecha exactamente en el año 2011, concluyó que el control psicológico, tanto materno como paterno, tiene un importante impacto en la presencia de problemas emocionales y de conducta de los hijos adolescentes, más incluso que el control conductual. En el caso de la crianza narcisista, puede existir este control psicológico en forma de manipulación, pero ¿cómo afecta realmente esta a los hijos? Hablamos de algunos de sus efectos más importantes, que no tienen por qué aparecer siempre en padres narcisistas o que pueden adoptar otras formas mucho más sutiles. Por ejemplo, la manipulación. La manipulación que mencionábamos en esa investigación destaca cómo los padres con un trastorno de la personalidad narcisista establecen relaciones abusivas a través de las que pueden llegar a culpar a los hijos de su propia infelicidad. Porque el control mental se basa en mentiras y manipulación de las necesidades de apego. Sentirse poco escuchados. Los niños o adolescentes de padres narcisistas pueden sentirse poco escuchados o incluso, en casos extremos, tener la sensación de que no existen para sus padres. Esto nace principalmente del egoísmo de estos y de las dificultades para conectar con sus hijos. Tenemos también el no sentirse reconocidos. Pueden también sentirse no reconocidos y tener la sensación de que no validan sus emociones debido a las dificultades emocionales de sus padres, lo que impacta directamente en su autoestima. La poca confianza en las propias emociones. Además, esto puede hacer que el niño no confíe en sus emociones, lo que le generarán inseguridades personales, o que entienda que no tiene derecho a expresarlas, porque cuando las expresa o no es escuchado o no es comprendido. También puede detectar dificultades para conectar con quienes son. Por otro lado, otro de los efectos de la crianza narcisista en los hijos es que estos pueden sentirse tratados como un accesorio o como una fuente que satisface las necesidades de los padres. Por ejemplo, para no sentirse solos en lugar de lo que son niños o adolescentes. Y esto puede derivar en que el niño no sepa desarrollar el sentido de sí mismo, no pueda conocerse y por lo tanto no sepa quién es. También puede sentirse manipulado. Se sienten estos niños valorados por lo que hacen. Debido a esta tendencia en las personas narcisistas a sacar el máximo provecho de las personas en beneficio propio, el niño que recibe una crianza narcisista también puede ser valorado más por lo que hace que por lo que es, por sus valores o por su esencia. Y esto puede hacer que este niño tenga miedo de mostrarse tal y como es, y más si le cuesta conectar con quien es, como decíamos anteriormente. Otra es la exigencia, que viene muy controvertida.
Los hijos de padres que llevan a cabo una crianza narcisista también pueden recibir un mensaje aparentemente contradictorio por parte de sus padres, quienes les exigen que hagan las cosas muy bien, pero que en un momento dado se les ponen el stop porque tampoco quieren que les eclipsen. Eso puede sonar un poco controvertido, pero puede ocurrir, sobre todo en padres de hijos adolescentes. El apego y las relaciones sociales en esta crianza, además, en el niño tampoco tendrá un referente adecuado, un modelo a seguir para establecer relaciones emocionales saludables. Y esto tendrá repercusiones en su vida social y de pareja cuando sea mayor, ya que la forma en la que aprendemos a vincularnos durante la infancia, es decir, el apego, influye en cómo nos relacionamos de mayores. Y ese apego, que puede ser un apego inseguro, impactará en las relaciones sociales de estos niños cuando crezcan. Esta crianza nos lleva a los daños en la autoestima. Con todo, el niño puede crecer sintiendo que no es lo suficientemente bueno, ya sea porque sus padres no le refuerzan, elogian o validan, o porque si lo hacen de forma inadecuada. Esto puede dañar la autoestima de los niños, así como su autoimagen, que además pueden tener problemas en definir. Este es una forma de crianza narcisista que puede llevar a un impacto en el desarrollo cerebral. Más allá de los efectos psicológicos, las investigaciones también han comprobado cómo la crianza narcisista tiene un impacto en el desarrollo cerebral de los hijos, observándose variaciones en el volumen de la materia gris cerebral y un menor tamaño del hipocampo. Esto se asocia a la alta carga de estrés mantenida durante años. Y los niños muchas veces se preguntan, porque aunque no lo creáis, eh, ellos se dan cuenta de que los comportamientos de los progenitores o del progenitor no es el adecuado. Entonces ellos se preguntan, si mis padres son narcisistas, ¿qué es exactamente lo que puedo hacer? Y ahí es donde empieza a buscar su propio camino, a diferenciarte de ellos y aprender a poner límites. Son tus padres, pero no tu vida entera. Por mucho que les quieras, y una cosa no quita la otra. Esto no es fácil, y menos según en qué edades. Pero en chicos más mayores es importante que podáis apoyaros en otros familiares o amigos y pedir consejo e incluso ayuda profesional. Lo que está claro es que si has crecido en el seno de una crianza narcisista, esto de alguna forma te habrá influenciado. Y algo que puede ayudarte a empezar a asumir las responsabilidades de tu propia vida y coger las riendas de tu camino es algo que debes poner pronto solución, porque si no, realmente no te va a llevar por buen camino cuando seas una persona adulta. Y continuamos hablando de lo que es esos rasgos que os he comentado del padre o de la madre narcisista. Porque lo más nocivo de un padre o una madre narcisista es el bloqueo que les impone a los hijos para que sean ellos mismos. Crean una esfera de poder en la familia de la que no hay escapatoria. O sus hijos se someten a ella o se atienen a las consecuencias. El rasgo central de un padre o de un progenitor narcisista es la negación de su descendencia. Eso quiere decir que no reconoce la individualidad e integridad de sus hijos,
sino que los ve solo como un apéndice de sí mismo. Por eso piensa que tiene derecho a usarlos y manipularlos a su conveniencia. Un padre narcisista ofrece a sus hijos un afecto totalmente condicionado. Si ellos lo complacen, reciben el amor paterno. Si no lo hacen, este tipo de padres no tendrán problema en privarlos de su atención e incluso de su protección económica y física. No es la carne y la sangre, sino el corazón lo que les hace padres e hijos. Está claro que muchos papás quieren sentirse orgullosos de sus hijos y ven en ellos, de uno u otro modo, una continuidad de su propia existencia. Sin embargo, esto por sí solo no define al padre narcisista. Este se configura como tal cuando hace que de sus hijos un instrumento para su autoexaltación. Y los principales rasgos de estos padres son los siguientes. La utilización al hijo es el rasgo distintivo de un padre narcisista. Un padre narcisista usa a su hijo para realizar sus propios sueños, deseos y metas. Le parece que esto es natural y por eso no se limita para definir la vida de sus descendientes sin consultar lo que ellos quieren. Es muy habitual que los acostumbren a recibir la aprobación antes de hacer cualquier cosa. De este modo, es el padre el que les dice qué profesión deben elegir, qué clase de pareja es la que necesitan, cómo vestirse, cómo peinarse. Él y solo él es el que sabe lo que les conviene. Marginan al hijo que piensa de manera diferente como el efecto de todo lo anterior. El padre narcisista rechaza por completo al hijo que se aparta de sus órdenes y mandatos. No se trata solo de un choque, sino que llega a marginar al hijo completamente. Para este tipo de padres es completamente inaceptable que el hijo piense con cabeza propia. A veces niega que sea su hijo, perdón. Otras veces lo chantajean con la mesada de cuando todavía dependes económicamente de ellos. También es posible que dejen de hablarle para siempre o que los humillen y maltraten en público. Exhiben socialmente los logros del hijo. Por contraste con lo dicho antes, un padre narcisista no perderá la oportunidad para apropiarse de los logros de sus propios hijos, siempre que estos coincidan con los que él quiere. No se enorgullece de sus hijos, sino que se ufana de sí mismo cuando ellos consiguen algún triunfo. Es típico que si antes han marginado a su hijo porque no obedeció sus mandatos, después automáticamente lo acepten cuando obtienen algún logro importante. Todo aquello que les permite autoexaltarse lo aceptarán de muy buena gana. Manipula a su hijo para cumplir sus propósitos. Estos padres se valen frecuentemente de la amenaza y la coacción con sus hijos. Es habitual que los culpen por no ser o hacer todo lo que ellos quieren, o que les denigren y los humillen si no cumplen con sus expectativas o los desobedecen. No tienen problema en insultarlos o castigarlos en público. Los padres narcisistas son aquellos que amenazan a sus hijos con no apoyarlos económicamente si no cumplen sus órdenes. Asimismo, como ya se anotó, condicionan su afecto. Si sus hijos cumplen con los parámetros que ellos imponen, les darán afecto. De lo contrario, solo les ofrecen frialdad o desprecio. Utilizan ese psicorrígido. Son muy rígidos psicológicamente. Los padres ejercen un rol de autoridad en la familia
Y si son narcisistas, llevarán ese papel hasta el extremo. Por eso pretenderán controlar hasta los más mínimos detalles en la vida de sus hijos y lo harán de una manera inflexible. Para estos padres, la reafirmación individual de uno de sus hijos es una amenaza. Que existan y decidan con independencia se convierte en una afrenta. Para mantener todo bajo su mando, instaurarán una regla incuestionable para todo. Al final, se hace solo lo que ellos digan. Carece totalmente de empatía, como siempre hemos hablado. Como ocurre con todos los narcisistas patológicos, estos padres carecen de empatía. La realidad comienza y termina en el marco de su propio ego. Por eso no entienden el sufrimiento o la felicidad de sus hijos y tampoco se esfuerzan en hacerlo. Es muy habitual que los hijos de un padre narcisista también tengan dificultades para entenderse a sí mismos. Sus pensamientos y sentimientos no son validados y mucho menos comprendidos. Es muy común que frente a esto o rompan con el padre o adopten un yo falso. Es un ser posesivo. Los padres narcisistas se muestran celosos con sus hijos, muchas veces de forma absurda. Les molesta, por ejemplo, que adquieran una afición que los apasiona. Esto es una señal de autoafirmación y por eso es rechazada de inmediato. También es muy probable que sean hipercríticos con los amigos o las parejas de sus hijos, a menos que estos entren en su órbita de influencia. Es frecuente que adicionalmente minimicen a la madre o recelen de la relación de los hijos con ella. Quienes tienen un padre narcisista pueden volverse rebeldes sin causa, sacrificados y sufridos emprendedores o convertirse en el apéndice de sus padres que sus padres desean. Se trata de una circunstancia compleja en la mayoría de las veces. Solo puede ser solucionado en terapia. Y ahora, para finalizar, vamos a hablar de las familias narcisistas y ese vacío de afectividad sana que existe. Hay personas capaces de cogernos de la mano mientras nos arrebatan el alma y la sangre, diciéndonos que es por nuestro bien y que tienen derecho. El problema no sería tan complejo si fueran, por ejemplo, simples compañeros de trabajo. La auténtica gravedad está en que sea nuestra familia quien ejerza esa manipulación, en crecer en el seno de familias narcisistas. Todos sabemos identificar una madre tóxica o incluso ese padre ausente que aun estando cada día con nosotros carece de emociones o cercanía para criar unos hijos. Ahora bien, lo curioso de las familias narcisistas es que uno suele llegar a la adolescencia o a la madurez dándose cuenta entonces de cómo actúan dichos progenitores. Las familias narcisistas son aquellas que te dicen cada día que has llegado a ser quien eres gracias a ellos. Disfrutan llamándonos la atención y son capaces de manipularnos para conseguir sus propósitos, aunque hagan daño, pero siempre nos culparán a nosotros de hacerles sufrir a ellos. Hablamos por lo general de familias narcisistas, aunque bien es cierto que esta característica puede tenerla bien, sea el padre o bien la madre. También puede ocurrir que lo ejerzan ambos progenitores por igual. En este caso, lo que casi siempre suele ocurrir es algo tan dramático como triste. Los padres narcisistas ven la necesidad de sus hijos como algo secundario. Son incapaces de ofrecer los dos pilares básicos en la educación de un niño, que es la seguridad y la confianza. Estas carencias emocionales causan serias consecuencias en la edad adulta, pero esas consecuencias son las siguientes.
La familia narcisista ejecuta en el día a día un sistema casi innatural, donde busca satisfacer en exclusiva las necesidades de su padre, de sus padres, dejando a los hijos en un segundo plano. Los padres narcisistas muestran un espejo a sus hijos donde se hallan sus propias carencias. Esperan que estos reaccionen y las atiendan, pero al no conseguirlo ni entenderlo, los niños se sienten perdidos, desarraigados e incompletos. Este tipo de comportamiento y crianza resultan muy problemáticas. Basta con poner un sencillo ejemplo, el de un niño que ha obtenido malos resultados en el colegio. Si los padres son maduros y responsables, se preocuparán en saber qué ha ocurrido y buscarán estrategias de mejora. ¿Tiene un niño el problema o tiene el niño algún problema? ¿Sufre estrés? ¿Necesita unas clases de refuerzo? Para los padres narcisistas no hay ningún tipo de problema implícito que abordar. El propio niño es el problema. Alguien que se empeña casi sin darse cuenta en hacerles la vida más complicada. Es decir, se dejan a un lado las necesidades personales de los hijos para focalizarse en uno mismo. Las consecuencias que tiene este tipo de crianza en un niño es que los niños llegan a concebir que sus necesidades no son importantes, que sus emociones no tienen valor porque no se ven atendidas ni reconocidas, porque generan graves carencias, graves vacíos, que o bien pueden transformarse en rabia o en un retraimiento muy acusado con el fin de protegerse del mundo. Porque una persona que no recibe un vínculo saludable en cuanto a seguridad, reconocimiento y cariño, no encuentra su lugar, no se concibe a sí mismo como capaz o importante y las carencias son muy, muy graves. Porque es común que los hijos de familias narcisistas no lleguen a aprender cómo validar sus propios sentimientos y cómo satisfacer sus propias necesidades. Pero ¿cómo debemos o se debe tratar a las familias narcisistas? Si este fuera tu caso y si has tenido que vivir una infancia con un padre o una madre narcisista, pero uno de ellos, como por ejemplo la madre, eh, que ha reforzado, o a la inversa, me da lo mismo porque hablamos de progenitores, sabrás cuánto tiempo te ha costado tratar esas heridas internas. Es muy difícil sanar esas carencias, ya sea de una madre o de un padre, que hay que remendar como los descosidos de un muñeco roto. Cuando descubrimos la verdad sobre nuestra familia narcisista, debemos promover el entorno hacia ese mundo afectivo para sanarnos a nosotros mismos. Es necesario llegar a la edad adulta superando ese duelo para protegernos, para darnos la oportunidad de aprender y confiar y querernos con integridad. Sabemos que no es fácil y que dicha sanación requiere un profundo viaje interior para corregir la idea de que algo en nosotros está mal o que no tenemos el derecho a ser amados. Necesitaremos, por supuesto, tiempo, necesitaremos confianza y, sobre todo, saber tratar a esa familia narcisista. Y si es uno de vuestros casos, estos consejos que a continuación voy a leeros puede ayudaros. Mantener una adecuada distancia emocional. Debemos recordar que las familias narcisistas buscan ante todo controlar y estar por encima de nosotros. Por ello, no van a dudar en humillar y menospreciar de una forma sutil o directa. No lo permitas. Desconecta su impacto emocional en ti. Quítales el poder. La psicoterapeuta Lina Martínez Levy, especialista en personalidad narcisista, aconseja que mantener distancia es sano para el individuo. Si tus padres o uno de ellos es muy narcisista,
recomienda limitar la comunicación por teléfono o por correo. Mantén una relación menos íntima y mucho más superficial. Tenemos claro que la única solución que no va a ser siempre romper con ellos y dejar de verlos. Es complicado y de alguna manera a veces estamos obligados a seguir manteniendo ese contacto. Ahora bien, si les quitamos el poder, necesitamos también protegernos y establecer una relación más superficial, no depender de ellos en especial a nivel emocional. Si te sientes mal, no acudas jamás a ese padre o a esa madre narcisista, porque entonces tendrá poder sobre ti y te hundirá todavía más. Acepta que no vas a poder cambiarlos. Eres tú quien debe salir de ese círculo. No podemos cambiar a quien nos hace daño. Ahora bien, en lugar de cargarlos sobre nuestra espalda, sal de su círculo de poder y no pierdas energías y esfuerzos en vano. Hay quien no se deja salvar y en este caso, quien merece ser salvado y sanado eres tú. Los padres y madres narcisistas tienen la capacidad de moldear nuestras vidas haciéndonos creer que pueden y que es lo mejor para nosotros. Somos esos espejos donde proyectan sus carencias y necesidades. No lo permitas. Hay familias que no saben amar a sus hijos. Date al menos el privilegio de amarte a ti mismo y de poner distancia. La terapeuta Caril Backbride afirma que es mejor no entrar en conflicto con los padres narcisistas. No sirve de nada reprocharles ni comentarles lo que han podido hacer mal con respecto a la forma de la crianza. Afirma que los padres narcisistas no asumen su culpa y no se les puede dar muy bien la empatía. De modo que un enfrentamiento directo es el preludio de más sufrimiento, de decepción y de ansiedad. Y para reflexión final, tener descendencia es una responsabilidad. Antes de tener un pequeño en la familia, sería importante reflexionar sobre qué papel jugaremos y si realmente estamos preparados. Nuestra conducta, nuestros comentarios moldearán su forma de ser en un futuro. Poco a poco irá teniendo su autonomía, pero sin duda podemos dejarle huella. Muchas parejas tienen hijos porque es lo que toca. Llegan a una cierta edad y la sociedad impone que es el momento de tener hijos. Sin embargo, no son bienvenidos ni bien acogidos. La vida no es una lista de la compra. La vida realmente no consiste en estudiar, en trabajar, en casarse, en tener hijos, en seguir trabajando, etcétera, etcétera. Eso no es ni más ni menos que un modelo social. Cada uno puede optar por llevar la vida que quiera, por lo que si realmente la descendencia no es deseada, estaría bien pensárselo dos veces antes de tenerla, porque si no, incurriríamos en ese tipo de crianza narcisista y de esos rasgos que tienen los progenitores con el trastorno de personalidad narcisista. Y hasta aquí llega la lectura de estos artículos de hoy. Muchísimas gracias y espero que os sirva de ayuda. Gracias. Buenas tardes.